la corte, las lágrimas y súplicas de la viuda de Rejón conmueven los corazones, pero también desatan juegos de poder y celos. Los religiosos, buscando clemencia para Peraza, encuentran una aliada inesperada en la reina Isabel. Ella, movida por celos hacia una de sus damas, doña Beatriz de Bobadilla, a quien el rey Fernando miraba con especial estima, ve una oportunidad. La reina sugiere el matrimonio entre Beatriz y Peraza, no solo como un acto de misericordia, sino también para alejar a su rival de la corte. Los religiosos, en busca de clemencia para Peraza, encuentran un inesperado apoyo en la reina Isabel. Sus motivaciones, sin embargo, están vinculadas a celos hacia una de sus damas, doña Beatriz de Bobadilla, quien había capturado la atención especial del rey Fernando. Ante esta situación, la reina visualiza una oportunidad única, sugiere la libertad y un matrimonio entre Beatriz y Peraza, no solo como un gesto de compasión, sino también como una estrategia para separar a su rival de la corte. Este giro sorprendente en la trama libera a Hernán Peraza de su prisión y lo lleva a un matrimonio inesperado con Beatriz de Bobadilla, todo gracias a la intervención de la reina Isabel ante el rey Fernando. De regreso en La Gomera, el señor feudal celebra su nuevo matrimonio con la dama de la reina doña Beatriz de Bobadilla. Hernán Peraza, tras su regreso triunfal a La Gomera y su matrimonio con Beatriz de Bobadilla, enfrenta una nueva misión: cumplir la orden real de ayudar en la conquista de Gran Canaria. Con un llamado a las armas, congrega a 80 gomeros implicados en la muerte de Rejón. Esta movilización no solo representa el cumplimiento de un mandato real, sino también una demostración del control y lealtad que Peraza ejerce sobre sus vasallos. Al llegar a Gran Canaria, Peraza y sus hombres desembarcan de noche buscando discreción y dirigiéndose a la Torre de Gando, donde está el alcaide Alonso de Lugo, se comunican con el gobernador Pedro de Vera, mostrando su disposición y lealtad a la corona. Este acto de diplomacia es crucial, ya que Peraza busca aplacar cualquier resentimiento por parte de Jaime de Sotomayor, cuñado de Rejón, muerto en La Gomera, asegurando así su posición en la isla de Gran Canaria. Pedro de Vera le transmite el mensaje a Jaime Sotomayor, cuñado del fallecido capitán Rejón. Este le responde con una misiva de cordialidad, diciéndole que son asuntos del pasado y que valora su buena disposición actual. Como agradecimiento por su cooperación anterior, la carta asigna a Hernán Peraza una nueva tarea. Se le pide unirse a la fuerza de Alonso de Lugo en una localización no especificada. Juntos deberán realizar incursiones contra los canarios, basándose en su juicio y acuerdo mutuo. Confían en la valentía y liderazgo de ambos, Peraza y Lugo, quienes finalmente concuerdan y lideran estas incursiones con un destacamento de 150 hombres. Durante estas operaciones se colocaron espías cerca del pueblo de Gáldar. En una noche, el famoso Guanarteme, Tenesor Semidán, quien gobernaba esa región y era el rey de una parte de la isla, cayó en manos de los espías. Fue capturado junto con 15 de sus acompañantes mientras se refugiaban en una cueva antes de llegar a Gáldar. La oscuridad y la reticencia a moverse durante la noche jugaron un papel crucial en su aprehensión. Inmediatamente se informó al gobernador Vera sobre esta notable captura, quien recibió la noticia con entusiasmo y celebró la fortuna de haber encontrado a tan importante prisionero, ya que este Guanarteme era quien más guerra y dolores de cabeza le había dado. Con su captura, la rendición de la isla estaba más cerca. La captura del Guanarteme, líder de los canarios, ahora en manos de Pedro de Vera, es un momento de júbilo para los conquistadores. Vera acoge a Guanarteme con una mezcla de respeto y victoria. Esta captura simboliza un punto de inflexión en la conquista de Gran Canaria. Vera y sus hombres ven en el Guanarteme la clave para una rápida finalización de la conquista, esperando que su influencia lleve a la rendición y sumisión de los canarios. El gobernador Vera, buscando amplificar el impacto de su victoria, toma la decisión de enviar al Guanarteme
a los reyes católicos. Miguel de Moxica, un caballero conquistador, es elegido para esta tarea, llevando consigo a Juan Mayor como intérprete. La llegada del Guanarteme a España se convierte en un evento de gran conmoción en toda Sevilla y su majestuosa presencia y dignidad capturan la atención de muchos, convirtiéndolo en una figura de gran curiosidad y respeto. El Guanarteme, imponente en estatura, con una barba negra y un rostro que irradiaba majestuosidad, atrajo multitudes en Sevilla y en cada ciudad que visitaba en España. Su llegada a la corte de los Reyes Católicos fue un evento de gran magnificencia. Rodeado por el esplendor del Palacio Real y la presencia de la nobleza, el Guanarteme se vio abrumado por la grandeza que le rodeaba. Se acercó al trono, donde los Reyes Católicos se encontraban bajo un opulento dosel. Con reverencias respetuosas, solicitó la bendición de los monarcas a través de gestos y las palabras de su intérprete. Al recibir permiso, besó sus manos con ojos llenos de lágrimas, un gesto que reflejaba tanto su respeto como la profunda emoción del momento. El Guanarteme declaró, a través del intérprete, su deseo de estar bajo el amparo de los reyes, expresando su entusiasmo por convertirse en vasallo de monarcas tan poderosos y su voluntad de abrazar el cristianismo. Esta escena no era solo un acto de sumisión, sino también un símbolo poderoso de la intersección entre dos mundos y culturas. Los reyes, conmovidos por su sinceridad y dignidad, respondieron con gran alegría. Levantaron al Guanarteme y lo abrazaron, un gesto que simbolizaba su aceptación y la inclusión del líder canario en el reino cristiano. El rey, mostrando un gesto de especial favor, declaró que sería su padrino en el bautismo. El bautismo de Guanarteme se celebró con una solemnidad digna de su estatus real. Adoptando el nombre de don Fernando de Guanarteme, fue vestido con ropajes lujosos, marcando su transformación y su nueva identidad en la sociedad española. Los reyes le encomendaron regresar a Canarias para liderar la conversión de su pueblo al cristianismo y entregar la isla, prometiéndoles a cambio libertad y un trato justo. Él pidió para sí y los suyos el territorio de Guayedra que le fue concedido. Este momento histórico no solo marcó un cambio significativo en la vida de don Fernando de Guanarteme, sino que también simbolizó la complejidad de la conquista de Canarias, entrelazando la política, la religión y las relaciones entre conquistadores y los pueblos nativos. La figura del Guanarteme, ahora don Fernando, se convirtió en un puente entre dos mundos, convirtiéndose en una figura controvertida para algunos y gran líder para otros. Tras su encuentro con los Reyes Católicos en España, don Fernando Guanarteme regresa a Canarias, llevando consigo la promesa de protección y benevolencia de los monarcas. Acompañado por el alguacil mayor Juan Mayor, busca a sus vasallos canarios que, sumidos en la tristeza y el temor por su ausencia y prisión, se habían refugiado en las montañas, particularmente en las cumbres de Ventaiga. En este encuentro, don Fernando relata su experiencia en España y urge a sus vasallos a convertirse al cristianismo y a aceptar el dominio de los reyes católicos, asegurándoles libertad y un trato justo. Su discurso refleja una mezcla de lealtad a los reyes españoles y una profunda preocupación por el bienestar de su pueblo. Aunque muchos canarios están inclinados a aceptar su propuesta, la resistencia liderada por el Guanarteme de Telde, Bentejuí, hijo menor de su difunto padre y aspirante al trono de toda la isla, interviene en la situación. Este líder opone una férrea resistencia, alimentando el miedo de los canarios a ser deportados o esclavizados, o un destino peor como fueron otros antes que ellos, que al convertirse los usaban para ir a conquistar la isla de Tenerife contra los guanches. La situación se agrava cuando el gobernador Vera y el alférez Jaime de Sotomayor organizan una expedición militar contra los canarios rebeldes, que culmina en un asedio prolongado de más de 15 días sin éxito. Los canarios, aprovechando el terreno y su conocimiento del mismo, logran repeler a los conquistadores españoles. Aprovechando la posición elevada,
Ruedan riscos y piedras que los aplastan, cayendo el caballero vizcaíno Moxica y varios de sus caballeros. En un acto de valentía y mediación, don Fernando Guanarteme interviene poniéndose delante para que los suyos no sigan arrojando piedras, instando a los canarios a cesar su resistencia y a los españoles a retirarse, evitando así más derramamiento de sangre. Su presencia y palabras influyen en muchos canarios, quienes, por respeto a él, dejan de atacar, permitiendo que los españoles escapen de una situación letal. Este capítulo ilustra la complejidad de las relaciones entre los nativos canarios y los conquistadores españoles. Don Fernando Guanarteme emerge como una figura trágica, atrapada entre su juramento de lealtad a los reyes católicos y su deber hacia su pueblo. Su papel como mediador en los conflictos destaca la profundidad de su compromiso con la protección y el bienestar de los canarios, a pesar de las circunstancias adversas y las dinámicas de poder que lo rodean. En este crítico momento, los canarios enfrentan una encrucijada. Algunos están tentados a seguir a don Fernando Guanarteme hacia la lealtad a los reyes católicos, influenciados por sus promesas de libertad. Sin embargo, se ven frenados por la firme oposición de Bentejuí, Guanarteme de Telde, quien representa la resistencia a la sumisión y pérdida de la independencia. Con fervientes advertencias, Bentejuí recuerda a su pueblo el destino cruel de los canarios enviados a Tenerife, instándoles a mantenerse firmes en defensa de su tierra y libertad. Al final, desesperado al ver que muchos consideran rendirse, Bentejuí elige un final trágico. En un acto de desafío y desesperación, él y un amigo cercano se lanzan desde el despeñadero de Tirma, eligiendo la muerte sobre la sumisión a un rey extranjero. Su gesto es seguido por dos mujeres canarias que también se arrojan desde otro risco, hoy llamado Despeñadero de Mujeres, convirtiendo estos lugares en símbolos eternos de resistencia y tragedia. La rendición de los canarios restantes marca el fin de una era de resistencia feroz. Con una mezcla de humildad y resignación, los canarios restantes se someten. Tras la conquista de Gran Canaria en 1483, la isla se sumergió en una nueva etapa, marcando un cambio significativo en su historia. El alférez Jaime de Sotomayor, en la recién nombrada ciudad de Las Palmas, izó orgullosamente la bandera de victoria, anunciando un nuevo comienzo. La sociedad canaria, rica y distintiva en sus tradiciones, comenzó a transformarse. Notas de las crónicas sobre la vida y costumbres de los canarios. En la era anterior a la conquista, Gran Canaria estaba dividida bajo el gobierno de dos Guanartemes, reyes, uno en el norte, con sede en Gáldar y Agaete, y otro en el sur, en Telde y Agüimes. Los canarios desarrollaron un sistema judicial eficaz, con jueces y verdugos específicos. La sociedad estaba claramente estratificada entre nobles y villanos. Los nobles se distinguían por sus barbas largas y pelo largo, mientras que los villanos, responsables de tareas culinarias como el despiece de animales, considerado indigno, eran reconocibles por su pelo trasquilado y sus barbas rasuradas, y su nombre eran achicasnas, que significa trasquilado. Los lugares sagrados de Tirma y Amagro eran venerados como refugios seguros para los perseguidos. Durante sequías, los faicanes, sacerdotes respetados, lideraban procesiones al mar, implorando a Dios por agua, una práctica que siempre resultaba en la anhelada lluvia. La vida social canaria giraba en torno a casas de diversión, donde se celebraban bailes y banquetes con abundante carne asada y cocida. La dieta canaria incluía gofio, un alimento básico hecho de harina de cebada tostada y frutas como higos secos al sol. Los guanartemes mantenían casas de doncellas, las arimaguadas, quienes vivían en clausura hasta su matrimonio. Estas uniones eran flexibles y la comunidad valoraba la franqueza y la verdad en las relaciones interpersonales. Los canarios, conocidos por su habilidad para nadar, llevaban una vestimenta mínima, cubriendo solo lo esencial con juncos tejidos. En la antigua Gran Canaria, los nativos dominaban el arte de la guerra
con una habilidad sorprendente. Sus armas, simples pero efectivas, eran piedras y palos tostados con puntas agudas. Con una precisión casi sobrehumana, lanzaban estas rudimentarias lanzas, alcanzando su objetivo con una precisión asombrosa. Eran tan hábiles que desviaban las lanzas de los conquistadores, rompían sus espaldas y contraatacaban con destreza. Esta maestría en combate reflejaba no solo su valentía, sino también su profundo conocimiento del terreno y el arte de la guerra, pues a esto y al honor eran sus máximas aspiraciones. Paralelamente, la vida agrícola de los canarios estaba marcada por la cooperación y la comunidad. Trabajaban juntos en los campos, movidos por un espíritu de ayuda mutua que tejía la trama de su sociedad. Una vez que un vecino terminaba su labor, todos se unían para ayudar al siguiente. Usaban palos con punta de cuerno de cabra para labrar la tierra, sembraban cebada, esencial para el gofio, y la almacenaban en silos, asegurando así su sustento anual. Este sistema agrícola, basado en la solidaridad y la eficiencia, era un pilar de su cultura y supervivencia. Con la conquista de Gran Canaria, la isla experimentó una transformación radical. El gobernador Pedro de Vera, tras anunciar la victoria y el bautismo de los canarios, de donde provienen la gran mayoría de apellidos de origen español, portugués, normando, etc., que han heredado los descendientes hasta nuestros días, debido a las conversiones en masas, se les asignaba un padrino, que era quien aportaba su apellido. Solicitó a los reyes católicos reconocimiento y recompensas para los conquistadores. Estos caballeros, que habían arriesgado sus vidas y recursos en la conquista, se asentaron en la isla, atraídos por la promesa de tierras y fortuna. Las cédulas reales facilitaron la distribución de tierras y recursos, satisfaciendo tanto a los nobles como a los soldados y peones. La isla, rica en azúcar y otros recursos, atrajo a más colonos de España y Madeira, quienes trajeron consigo frutales, cañas de azúcar, legumbres y ganado. La introducción de estos nuevos cultivos y la proliferación de ingenios azucareros y la creciente trata de esclavos transformaron la economía de la isla. Gran Canaria se convirtió en un próspero centro de comercio y agricultura, enriqueciendo a sus señores y cambiando su paisaje cultural y social para siempre.